Boas tardes a todos e a todas, benvidos. Eu vou a decir unhas palabras porque, se vos fixades, a Agrupación Amiga do Marco participa e colabora, digamos, co Ateneo neste acto. Evidentemente, trátase de arte, e ademais arte e cultura pois vai unido. Esperemos que non sexa a primeira vez, senón que a nosa colaboración Ateneo, Agrupación Amiga do Marco, siga adiante, porque xa sabemos que a unión fai a forza. En esta cidade fai falta bastante unión na defensa e na procura da cultura e da arte contemporánea. Nada máis, benvidas e benvidos. Bueno, gracias, Pilar. É un placer atoparnos aquí neste marco incomparable, donde o Ateneo empezou a súa andaina, xa van a facer case 5 anos, e daquela levantamos unha expectación tremenda. Estaba este auditorio cheo de xente, e a verdade é que desde aquela colleunos a pandemia polo medio, e entón as actividades do Ateneo quedaron un pouco restringidas, e agora volvemos a tentar a poñer en marcha un pouco as actividades do Ateneo. Sabedes que é unha casa de convivencia, de discusión, de esforzo colectivo. Entón invitarvos a todos e a todas a que participedes nas actividades do Ateneo. É dicir, por exemplo, que agora temos convocado un concurso de relato curto sobre a cidade de Vigo, que conseguimos axuda privada e temos aí colaboración para que subira o orzamento, e é un premio de 1.000 euros o que gane o concurso de relato breve. E entón animarvos e espallar un pouco as nosas actividades, que boa falta nos fai, para volver a intentar que a cultura sea segura e que na cidade de Vigo teñamos un marco de discusión e de debate que, como dixo Pilar antes de Amigas do Marco, boa falta fai. Entón, para volver ao marco, temos aquí a presenza para discutir un pouco de estética. Temos con nós o presentador do acto, que é Ángel Cerviño, e temos a curiosidade que os dous, aparte de ser escritores, os dous son comisarios de exposicións, e entón ben saben, cando falan de estética, de arte, pois ben saben do que están a falar, e creo que son das cabezas máis claras que temos no país, e entonces é un orgullo para o Ateneo poder contar coa presenza destes dous expertos. Entón, a Ángel o conocíamos antes na faceta de pintor, e agora, pois, de repente, da noite á mañá, pois é máis escritor que pintor. Non sei se sigue pintando, logo non lo vai a decir, pero pero xa ganou o premio de poesía da cidade de Mérida con El ave fénix solo caga canela, e tuvo varios comisariados de exposicións, entre a que estuvo aquí nesta casa tamén, a de Francisco Mantecón, me parece. Con Alberto Alegre, que aí temos na primeira. E aquí con Alberto Alegre, claro. De Alberto, cando facemos cousas na cidade, tentamos de tamén poñer en valor o que temos na cidade. E entonces, curiosamente, Alberto é profesor de estética na Universidade de Vigo, creo que está en Bellas Artes, en Pontevedra, non? Campos de Pontevedra. E entonces é un privilexio ter unha cabeza pensante desta maneira pois na Universidade de Vigo, e dixemos, pois, temos que contar no Ateneo con el, non? Entonces, Alberto, aparte de ser de Bellas Artes de Pontevedra, foi comisario do Pabellón de España na 52 Bienal de Arte de Venecia, co-dirixe a colección Larva de Editorial Maya, siga a publicar libros. Ahora acaba de sacar este que temos aquí, o Pintores da Vida Moderna, do que vamos a falar hoxe, pero xa acaba de decir que xa ten en marcha outro, o sea que non para de sorprendernos cos seus intensos e maravillosos escritos. Eu, desde logo, cando estaba lendo Pintores da Vida Moderna, dixe, joder, que maravilla de libro, non? Porque vai repasando un pouco o que é o nacemento da modernidade, e entonces topas en cada capítulo. A máis, o libro podes abrir por calquera páxina, que vas topando
as grandes persoas que influíron na estética e na arte contemporánea. Nada máis, eu creo que a conversa vai a ser moi interesante entre estas dúas cabezas pensantes e entón invitarvos a disfrutar das súas ideas e pensamentos. Gracias, Alberto, gracias, Ángel, por aceptar esta invitación do Ateneo. Bueno, gracias por invitarme, gracias Alberto por pensar en mí para esta conversación. Y bueno, vamos a hablar de este libro, Pintores de la Vida Moderna, que en realidad, si tuviera que explicar lo que es el libro, es una colección de artículos muy dispares, muy diversos. Yo cuando lo empecé a ojear y a leer me recordó a aquello que los que somos mayorcitos ya recordaban, nos regalaban de Reyes, que eran los Juegos Reunidos Hyper, que era una cajita que abrías con muchos juegos, muchos jubiletes, muchas... Yo creo que este libro también lo abras por donde lo abras, en el artículo que te toque o que tú elijas por el título, pues es una delicia. Y cuando digo que son artículos diversos, quiero decir diversos, de verdad, porque está Conan Doyle, está Kafka, está Hitchcock, está, no sé, Víctor Hugo, von Kleist, Baudelaire, está, bueno, todo, Rilke, está Lewis Carroll. Curiosamente, que es otra de las cosas que a lo mejor más adelante podemos hablar, muchas de las figuras están vistas un poco tangencialmente. Y cuando digo esto, digo, por ejemplo, Víctor Hugo está por sus dibujos, Lewis Carroll por sus fotos, sí. Kafka por sus dibujos, el propio Baudelaire también por sus dibujos. Por los dibujos. Si quieres empezamos por ahí, te cuento un poco. ¿No? No, ya tengo pues... Ah, vale. Pero no te olvides de esa, que sí que me gustaría desarrollar algo sobre ello. Luego cuando me quede en blanco, tiras por ahí. Vale. Entonces, son artículos, como estaba diciendo, muy diversos, y que tú lo abres, algunos son más largos, otros más cortos, y yo creo que es un libro para tener en la mesilla y echar mano de él de vez en cuando, no para leer de corrido, como he tenido que hacerlo yo para preparar esto. Sin embargo, todos tienen una conexión que creo que apunta al corazón del libro, y es todos, o casi todos, porque hay un par de ellos, como el de Lezama, que está al final, que se escapa un poco del marco cronológico, incluso del marco conceptual. Yo creo que el de Lezama, como le toca además a Lezama Lima, va por libre. Todos los demás... ¿Sabe qué pasa? Que como Lezama, digamos que está citado bastante en el libro, y algunas veces también está fusilado, me parecía como de... Bueno, está bien. Me parecía que tenía que estar. Vale. Yo he de decir que al de Lezama, como supuestamente es de los que más me interesan por mi condición así de escritor o de interesado por la poesía, lo tengo ahí, no lo leí. Buen dibujante, por cierto. Pero no está analizado por sus dibujos, que sí, es un proyecto. Lo que decía es que todos apuntan a ese marco, a un marco cronológico bastante claro, que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No, principios del siglo XIX, porque Kleist... Bueno, sí, pero el núcleo está en ese cambio segunda segunda mitad del XIX, que es un poco cuando se gestiona en el crisol en el que se cuece y se desarrolla la modernidad, ¿no? Yo creo que los marcos así económicos y políticos y sociales, pues es el marco de las grandes urbes, las aglomeraciones urbanas que tienen que surtir de fuerza de trabajo a la industrialización, las grandes urbes, los inventos tecnológicos en ese momento en que se desarrolla la fotografía y el cine, es el momento en que se iluminan las ciudades y la ciudad se convierte en un gran escenario teatral, es el momento en que empiezan a generalizarse el uso de vehículos y la movilidad de mercancías y personas, todo ese hervidero de fantasmagorías, sí, en el sentido de Benjamin. Y una cosa que no tiene nada que ver con el libro, pero que yo lo pensé mientras lo estaba leyendo y que a lo mejor al final, si tenemos tiempo, hablamos de eso, es que en este momento estamos viviendo quizá un cambio de paradigma de igual magnitud que el que se vivió en ese momento, ¿no? En aquel momento fue quizá la industrialización y la acumulación de gente en las ciudades el núcleo, el motor de esos cambios, y ahora es la virtualización, la generalización de las técnicas informáticas y la virtualización de la vida, lo que está seguramente... Que tú quieres que haga otro libro.
¿Quieres que haga otro libro? Estamos inmersos en un cambio no, para entender la importancia que tuvo aquel momento, estamos ahora en un momento de similar importancia, que el mundo va a dejar de ser, ¿no? Las grandes aglomeraciones se van a desaglomerar porque ya no hace falta gente para las fábricas, y la lucha entre las cosas que antes decía que generaban ese cambio, se me olvidó de hablar de la lucha de clases y las revoluciones, eso va a dejar de pasar porque vamos a ser cada uno nuestro propio amo y nuestro propio esclavo. En fin, me estoy saliendo del libro. Lo que quería decir es que... Yo pensé que ya lo éramos. Quiero decir que ese momento histórico que tú dices, finales o últimas décadas del siglo XIX, es el que marca. Entonces yo entendí el libro, y ya paro porque para hablar, como un archipiélago quizá de ovillos, de hilos entretejidos, ¿no? Cada artículo, pero esos hilos se conectan. Hay hilos que van de un artículo, de un tema al otro y tal. Entonces marqué algunos hilos de los que podíamos ir tirando a ver qué ovillos desenredamos. El primero que se me ocurrió fue la fragmentación, ¿no? La fragmentación de la experiencia. Pues estamos ahí, estamos con Mallarmé, ahí sale Mallarmé, la cronofotografía. La cronofotografía, después viene la guerra del 14, estalla todo en pedazos y tenemos todos los cubismos y todos los fraccionalismos, todo eso. La fragmentación del yo, la experiencia esta que empieza con los románticos. Y no sé si te propongo empezar por ahí, por esta fragmentación de la experiencia de vida, porque claro, todo esto que dije antes, todas estas consecuencias sociopolíticas, económicas, tú no las analizas, tú no eres un analista de economía, ni de sociología, ni de política. Tú lo que analizas es cómo estas condiciones impregnan la poética, impregnan la estética, cómo el artista debe responder a ese mundo, y ese mundo, esas condiciones son las que le están marcando. Pues no sé, por ahí tira. Decías antes que bueno, citabas también así un poco oblicuamente el romanticismo, ¿no? Yo creo que el romanticismo es un poco el germen de lo moderno, ¿no? Es el primer movimiento verdaderamente moderno, ¿no? Y es seminal para la modernidad, ¿no? Y el romanticismo es el movimiento, cuando hablo de romanticismo fundamentalmente hablo de romanticismo alemán, claro, es decir, de la generación de Schelling, de Hölderlin, de Novalis, de los hermanos Schlegel, ¿no? Ese gran momento de verdadero inicio del siglo XIX, además, en que surge el romanticismo alemán, ¿no? Ese movimiento yo creo que es seminal en muchos aspectos, y uno de ellos es la idea de fragmento, ¿no? Porque el romanticismo, si nos fijamos, es un movimiento que aspira al absoluto, pero se tuvo que conformar con fragmentos, ¿no? Quedó verdaderamente astillado, quedó en migajas, ¿no? Tal vez por la propia ambición. La exacerbación del yo, o sea, es la búsqueda del yo, y es la condenación, la sí, condenación incluso del la yo, propia infinitización del yo, ¿no? Y la dificultad, primero, si cogemos a un Fichte, ¿no? Por ir a un terreno más filosófico, Fichte es el que determina que el yo se autofunda, ¿no? Y sin embargo el romántico, a pesar de ser fichteano, ya empieza a tener muchos problemas con esta autofundación del yo, ¿no? Del sujeto. En realidad, si examinamos la poesía de los grandes románticos, pues Leopardi, ¿no? Por poner un caso distinto, vemos que la cuestión del sujeto es una cuestión más que nada problemática, no es una cuestión ya de una seguridad, de una firmeza, de una estabilidad, ¿no? En ese mismo sentido, yo creo que el romanticismo también inaugura toda la preocupación por el fragmento, el romanticismo es aforístico, por volver a los Schlegel, ¿no? O al propio Novalis, ¿no? La enciclopedia de Novalis, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Yo creo que esto se produce porque el último pensador sistemático, si queremos así, es coetáneo de ellos y, sin embargo, un íntimo enemigo, que es Hegel, ¿no? Sabéis que Hegel era íntimo amigo tanto de Hölderlin como de Schelling, ¿no? Estudiaron juntos en su primera juventud y celebraron la Revolución Francesa juntos. Bueno, pues es el último pensador que aspira a un sistema, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de la estética, Hegel elabora la ciencia de las bellas artes, ¿no? La llamada estética, que es lo que conocemos aquí en una edición, por cierto, algo deturpada de sus clases porque mezclaban los diferentes áreas. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo creo que el problema del romanticismo, y donde ellos, la verdadera beta, de donde sacan petróleo, es la muerte de Dios, ¿no? Que siempre se la atribuimos a Nietzsche, pero que en realidad ya está en el propio Hegel, por ejemplo,
y está en realidad en toda la profundidad del romanticismo, ¿no? Hay una expresión de Hölderlin muy bonita que dice que los dioses nos han dado la espalda, ¿no? Sí, luego se retiraron. Los dioses se retiraron, nos han dado la espalda, que luego la reutiliza, por cierto, Heidegger, ¿no? Que siempre decía sus manejos. Bueno, y esto produce un corrimiento de tierras verdaderamente inusitado, ¿no? Que es el siguiente. La fundamentación de lo artístico en Occidente, los orígenes del arte en Occidente, o de lo que entendemos por arte, que eso sería también para otra conferencia distinta, ¿no? Están indisolublemente unidos con lo sagrado y con la expresión del espíritu de la sacralidad, o el espíritu de la divinidad, el espíritu religioso. Lo sublime. Lo sublime y además lo sublime en su vertiente, tanto, como decía un historiador alemán de la teología, tanto en su vertiente de mysterium fascinans como de mysterium tremendum, ¿no? De misterio horroroso, ¿no? Y ahí el romanticismo, por ejemplo, tiene mucho, ¿no? El caso es que la generación romántica, por ejemplo, Hölderlin, asiste, yo creo que un tanto sobrecogidos, a esa experiencia de que Dios ya no responde, de que Dios ha dado la espalda, y por lo tanto cuestionan cuál es el fin del arte, es decir, si ha dejado de ser lo que sustenta la expresión de la sacralidad de la existencia. Por un lado, eso produce una peligrosa depauperación de la experiencia estética, porque entonces ¿para qué sirve, no? Y eso conduce, y por eso Frauenhofer y Balzac, eso conduce a que los artistas empiecen a preocuparse por sus propios medios, en lugar de preocuparse por los fines del arte, ¿no? El romanticismo es el primer movimiento también meta-artístico, es el primer movimiento que se preocupa de sus propias formas de expresión, que teoriza sobre la propia escritura, es decir, que indaga la esencia del arte ya no en la expresión de una divinidad tal vez desaparecida, o tal vez muerta, o tal vez enflaquecida o escondida, o como queramos, sino que encuentra ahora que ese vacío que ha dejado la divinidad lo puede ocupar precisamente el arte. Y entonces el arte se convierte en la nueva religión moderna y se absolutiza en lugar de Dios, ¿no? Eso es lo que produce todo el paradigma moderno, ¿no? Hasta la instauración de centros como este, que sustituyen a los viejos, o que creían sustituir a los viejos espacios sagrados de las iglesias, de las religiones. Sí, los signos se vuelven sobre sí mismos. Pero los signos se miran a sí mismos. Se vuelven sobre sí mismos porque se preocupan por su propio origen y creen que la esencia del arte ha de estar ahí. Entonces, no es que ha de estar ahí, sino que tienen que buscarla ahí, en sus propias formas de expresión, ¿no? Entonces, el problema es que no la encuentran. Es decir, creen que su función, su destino es encontrar la esencia de lo artístico dentro de los propios medios artísticos, y esto es moderno hasta el absoluto, es decir, esto es ser absolutamente moderno. Por ejemplo, esto lo lleva hasta las últimas consecuencias la Bauhaus. Es la indagación en los propios formalismos plásticos, hasta el punto de reducir, pues, la figuración, por ejemplo. Se elimina la figuración porque se considera que es una excrescencia. Se elimina se eliminan un montón de elementos para concentrarse en lo que creen que es la esencia. Esto nos lleva al cuadro negro de Malevis, claro, a la pieza de silencio de John Cage, claro, y, o sea, a la negación de... Y eso es lo moderno. Está en su origen en el romanticismo y culmina, se va calentando, por decir así, esta rumia sobre las propias esencias, nunca, por decir así, encontradas del todo, siempre infinitizadas, si queremos, siempre problemáticamente oscuras, y eso dura 150 años. El romanticismo hasta posiblemente 1950, 1955, podemos poner hasta el libro de Mallarmé, que no llegó a escribir, ¿no? Claro, Mallarmé es tal vez el acmé de todo este proceso moderno, es decir, es el poeta de los poetas, es el poeta que quiere reducir todo al libro, ¿no? Todo el universo se condensa en un libro, pero que al tiempo pero eso fue capaz de escribir las notas y los comentarios de ese libro, que fue imposible. Al tiempo que aspira a este absoluto, sin embargo, debe conformarse con las notas a pie de página, ¿no? Con los fragmentos absolutos y con un ambiente turiferario, mortecino, muy de Mallarmé, ¿no? Y si Mallarmé es el acmé, pues el final lo encontramos en la generación de Reinhardt, por el caso del monocromo negro, ¿no? Y esto sería el paradigma moderno, que yo creo que está in nuce, ya está
casi toda la problemática moderna está en los románticos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, la generación anterior, pensemos en un Goethe, al que todos en principio admiran, ¿no? Ve con mucha distancia la evolución de estos jóvenes románticos, ¿no? Porque Goethe, que era muy listo, percibe muy claramente el peligro que estas sendas autoprospectivas en las que se está metiendo el arte tienen por ejemplo, de corte con lo social, ¿no? Es decir, si algún problema ha tenido el paradigma moderno, la modernidad, es esto de lo que le acusan los artistas de hoy en día, los modernos, ¿no? Que mientras ellos hacían su cuadrado negro, el resto del mundo estaba sufriendo, estaba con sus avatares más o menos desventurados, ¿no? Aventurados o desventurados, ¿no? Sí, entonces, metido en 2 guerras mundiales, entre claro, otras cosas. Y ahí teníamos a los artistas, por ejemplo, haciendo su pequeño cuadro abstracto, encerrados, pues, un poco a la Mondrian, ¿no? En estas preocupaciones absolutamente formales, este absoluto formal, en la búsqueda de la esencia, del refinado más absoluto, ¿no? De la expresión artística, que es lo que caracteriza, creo yo, a lo moderno. Y Goethe diría que de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? Bueno, vamos pasando, sí, ¿no? claro, vamos claro, pasando sí. temas. De todas formas, yo creo que, por no ser únicamente negativo, ¿no? Es decir, hay muchísimas cosas que el romanticismo, muchísimas cosas positivas que creo que el romanticismo nos cede, sin ir más lejos la idea de lo fragmentario. Es decir, ya no podemos entender ni un texto ni tampoco una cosmovisión o una figuración, ¿no? sin esta idea de lo fragmentario que está siempre circunnavegando en torno a la obra de arte, ¿no? Somos mucho más. Esto es una idea muy de Borges, ¿no? Es decir, esta idea retrospectiva, ¿no? De que los artistas del futuro nos hacen leer a los artistas del pasado, ¿no? Por ejemplo, Kafka permite que veamos escritores kafkianos en la Edad Media y así, ¿no? Y yo creo que todo gran artista crea sus predecesores, ¿no? Yo creo que el romanticismo nos ha enseñado, por ejemplo, a vivir fragmentariamente, a pensar fragmentariamente, a ser mucho más transdisciplinares, ¿no? Perdón por usar estas palabras típicas de logopedias, ¿no? Pero se me pega, bueno, viviendo en la universidad. Otro asunto que también, evidentemente, digamos que une varios de los artículos, varios de los textos del libro, es el tema de la trama urbana. La trama urbana, todos estos movimientos de los que estamos hablando post-románticos son movimientos urbanos, sobre todo las artes plásticas. Los impresionistas aún salían de vez en cuando a pintar al campo, pero a partir de ahí ya todos son movimientos de taberna, de antro, de esquina y de callejuela. Entonces, bueno, esta trama urbana que se genera, como decíamos, por la aglomeración, la industrialización y tal, tiene muchas derivas, no sé, desde el libro de los pasajes de Benjamin, que todo viene, además, tú editaste cuando estabas en la Fundación Sebana y hicisteis unas ediciones de Benjamin, sí, de Benjamin, interesantes, sí, que ya tengo por sí, ahí, donde él retoma a Baudelaire, el famoso trapero, poeta, todos nos gustan los desechos, sí, o la paseante, ¿no? De Baudelaire, o la carroña, ¿no? Estos textos fantásticos. Y hay una energía urbana que se genera ahí en esos momentos, ¿no? De roce de pasiones, roce de nervios y tal. Yo la viví personalmente, no en aquella época, pero casi. Es decir, que yo era un chaval de 17 años del Pontevedra, periurbano, casi lindando con fincas, y que a los 17 años me fui a Madrid a vivir aquella experiencia urbana, ¿no? Entonces, siempre tuve en mente un fragmento de Madame Bovary, que aquí la traigo, y que me vas a permitir que lea un parrafito de unas pocas líneas, porque yo creo que condensa esa sensación que yo tuve y que creo que es la que mi libro transmite de alguna manera, de esa concentración de energía nerviosa que se da en la ciudad, ¿no? Madame Bovary va a ver a su amante, creo que a Rouen o así, a no sé dónde. ¿Cuál de ellos? Porque tiene varios. Bueno, al León, al importante. Claro, va a verlo a la ciudad, porque en el campo, en el pueblo no podría verlo, ¿no? Tendría, el anonimato es otra de las... Lo mismo hacía Flaubert, ¿eh? Es otra de las... Bueno, pero el parrafito es muy pequeño y creo que resume muy bien ese motor energético y de deseo y de nerviosidad que hay en las ciudades. Dice, algo de vertiginoso emanaba para ella de aquellas existencias amontonadas,
y su corazón se esponjaba abundantemente, como si las 120.000 almas que allí palpitaban hubiesen enviado todas a la vez el vapor de las pasiones que ella les suponía. Es decir, que este es el cruce urbano, el eso anonimato. Es Baudelaire puro, exactamente. Eso es la ebriedad del número. Flaubert no sale en el libro, pero sale indirecta, o sea, no hay un artículo sobre Flaubert en el libro, pero hay una versión indirecta muy interesante, y es que a Conan Doyle le gustaba leer a Flaubert, ¿no? A Holmes, no, a Holmes. Yo creo que Holmes, hay un texto dedicado a Sherlock Holmes, porque, en fin, uno es fiel a sus querencias de infancia, ¿no? Sí, yo he de reconocer que no soy así lector de Holmes, pero me quedaron ganas, después de leer tu articulito sobre Holmes, me entraron ganas de meterme algunas novelas ahí. Bueno, por cierto, que es un ensayo fragmentario también, hombre, dedicado a Holmes, ¿no? Bueno, yo creo que lo has visto bien, a pesar de citar a Flaubert, que no aparece mucho en el libro, algo. Ya, pero bueno, sí, tengo que meter algo. Entiendo perfectamente. Porque si te fijas, bueno, Holmes muy claramente, es decir, Holmes no se entiende sin Londres, es decir, y el gran detective, ¿no? el supremo detective que es Holmes, lo es porque vive en esa ciudad de más de 6 millones de habitantes, que es en ese momento la capital del mundo, la capital del imperio y la capital del mundo, y que se conoce al dedillo todos los subterráneos, todos los canales, todas las formas de vida de la metrópolis, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está muy bien visto, ¿no? Es decir, no existe la figura. Yo estudio a Holmes, no solo porque me guste mucho los cuentos de Holmes, sino porque veo que es un lector de signos, ¿no? Y en ese sentido como investigador, es decir, como perseguidor de vestigios, que eso es lo que es un investigador. Indicios, ¿no? Que es una palabra, los indicios, tan interesante para el arte contemporáneo, la fotografía indiciaria. Bueno, y si lo piensas, Holmes es estrictamente contemporáneo del fundador de la semiótica, es decir, de Peirce, que es el que inventa el concepto de índex y de indicio, ¿no? En ese sentido, hay, por ejemplo, un texto muy bonito de Umberto Eco que se llama Peirce, Holmes, Dupin, de Dupin, el policía de Poe, el detective de Poe, y establece como relaciones, ¿no? entre los tres, ¿no? Y efectivamente, si me interesa Holmes es porque es un individuo capaz de leer los signos que la metrópolis esconde, ¿no? Los signos, los indicios, los vestigios, las huellas, ¿no? Es un perseguidor de huellas. Es absolutamente maravilloso el índice de obras de Holmes que tuvo algunos recuerdan, ¿no? Los 300 clases de ceniza de puro que se pueden analizar y descubrir. Y también es maravilloso la forma que parece magia, pero que no es nada más que pura hermenéutica, cómo interpreta los indicios en los diferentes elementos de la ropa, por ejemplo, ¿no? Llega un cliente, un futuro cliente, con un sombrero de hongo típico de los de la City londinense, y simplemente examinando el sombrero de hongo, ya Holmes sabe perfectamente de dónde viene, cuáles los problemas de salud que tiene, etcétera, ¿no? Es una lectura maravillosa, ¿no? Que te deja realmente pasmado cuando lo lees, ¿no? Luego, investigando un poco la vida de Conan Doyle, te das cuenta que Conan Doyle era médico y, por lo tanto, estaban entrenados, los médicos, como todavía hoy en día, estaban entrenados a ver indicios, es decir, a diagnosticar a partir de vestigios, a partir de señales, a partir de traumas, ¿no? Trauma en realidad significa eso, ¿no? Una señal crítica, una señal que está enviando avisos, ¿no? Y Holmes, en ese sentido, es un experto en la lectura de las señales, ¿no? Y después en articular todo eso para solucionar el lugar de un crimen. Y si profundizas un poco te das cuenta de que muchos de los autores que aparecen en el libro han sido lectores de Holmes. Por ejemplo, Wittgenstein era un gran lector de Holmes, aunque le gustaba más el padre Brown de Chesterton. Bueno, eso es cuestionable. Pero, por ejemplo, Pessoa era un gran lector de Holmes y él mismo tiene un detective. Preciosos los dos articulitos sobre Pessoa. Ahora, si quieres, hablamos, porque creo que tiene que ver con lo que dices. Sí. El detective Cuaresma de Pessoa es una imitación de Holmes, ¿no? Hasta Rilke era un lector de Holmes, ¿no? Y ahora aquí entronco un poco con la cuestión de la ciudad, ¿no? En buena parte de ellos, excepto Wittgenstein, que odiaba lo urbano, ¿no? Y se escondía en sus cabañas noruegas, en buena parte de ellos no se entiende su experiencia estética sin la experiencia metropolitana, ¿no? Por ejemplo, en Rilke es una experiencia realmente desventurada, podríamos decir, la experiencia parisina, ¿no? De donde sale el Malte Laurent Bridge, ¿no? Ese texto maravilloso, una especie de autobiografía o de diario de los años parisinos de Rilke, verdaderamente terrible, lleno de
como de presagios mortuorios y esto poblado de espectralidades, ¿no? Yo creo que la forma en que muchos de ellos reciben el golpe metropolitano tiene que ver con esta fantasmagoría, ¿no? Tiene que ver con esta sensación de que delante de su balcón, como lo dibujaba Kafka, por ejemplo, ¿no? Hay un dibujo de Kafka muy bonito que sale en el libro donde se le ve a él de espaldas asomado al balcón, ¿no? Entonces la vida entra como una bocanada fantasmagórica en el recinto, casi diríamos en la morada de protección, amurallado, sí. Y lo mismo sucede con Pessoa, si pensamos. El libro del desasosiego, que es uno de los textos a los juicios capitales de la modernidad, es un libro metropolitano, es decir, son las andanzas de este Flaner, que es un alter ego de Pessoa, de oficina en oficina, ¿no? De pensión en pensión. De pensión en pensión, de oficina en oficina. Y hay un momento en el que el propio Pessoa, en el libro del desasosiego, habla de este acto de caminar majestuoso que le permite una dedicación a lo visual, ¿no? Es decir, concentrarse, Pessoa era un mirón, indudablemente, concentrarse en una especie de experiencia óptica del mundo que solo una ciudad, una gran ciudad, una metrópolis le faculta, ¿no? Es decir, la aparición de todo tipo de variantes, de diversidades, tanto de razas como de experiencias de vida, de sorpresas, ¿no? Y eso lo hace, y cita Pessoa al propio Baudelaire, es decir, caminando como un príncipe de incógnito. Todos somos en la gran ciudad como príncipes de incógnito, es decir, la ciudad se nos abre ofreciéndonos todas sus joyas, ¿no? Todas sus experiencias, y nosotros podemos observarla desde nuestro callejón como un príncipe de incógnito, ¿no? Y ahí estaría el gran texto de Poe, que es uno de los autores fundamentales del libro, creo yo, que es este texto maravilloso que interesó muchísimo a Baudelaire. Baudelaire, como sabéis, es el traductor de Poe, y realmente Poe en Europa no hubiese sido lo que es si no fuese por Baudelaire, que es el hombre de la calle, ¿no? El hombre de la multitud, que es este sujeto al que el narrador se dedica a perseguir durante un día, porque le parece misteriosísimo, una especie de trapero, por cierto. Sí. Y el narrador lo persigue y se da cuenta de que no hace nada a lo largo del día, sino que va una especie de circunvolución letánica, ¿no? Caminando por las grandes avenidas londinenses, ¿no? Esta experiencia de la multitud, yo creo que Poe la inaugura, se la transmite claramente a Baudelaire. Es decir, Baudelaire no se entiende sin París y sin la transformación de París en una gran metrópolis. Es decir, Baudelaire está asistiendo a esa transformación brutal del viejo París medieval. Importantísimo la iluminación, la luz de gas, del viejo París las medieval, calles convertidas en escenario. Que se derrumba por completo por obra y causa del barón Haussmann, ¿no? Que es el prefecto de la ciudad de París, y que convierte a París en lo que es ahora, es decir, los grandes bulevares, las grandes avenidas, ¿no? A eso le añadimos el nacimiento de la luz de gas, que tanto interesó a Mallarmé, y de Mallarmé llega a Duchamp, por cierto, y el nacimiento de todas las mediaciones visuales, donde tenemos naturalmente el cine, o la evolución ya de la fotografía, que nace un poco antes, pero que alcanza su verdadera intensidad justo en este último tercio del siglo XIX, pues vemos que se conjura todo en torno a este espectador que quiere tragarse la metrópolis a través de los ojos. Se conjura todo para que alcance una suerte de dimensión fantasmagórica, como vio también. Sí, que para nosotros termina incluso en las derivas situacionistas de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. El surrealismo, el Flaner, las derivas situacionistas. Seguimos caminando por las calles, seguimos buscando o encontrando lo que los realistas llamaban el azar de los encuentros, sí. Que es algo que solo puede pasar en la ciudad, que de repente tu vida cambie por un cruce de una esquina, sí, que es lo que hemos visto, cientos de novelas, películas y obras de arte. Aunque es cierto que yo creo que esa ciudad es la ciudad moderna, también ya no es la nuestra, ¿no? Por ejemplo, casi estoy inclinado a pensar que la ciudad ya de nuestro tiempo es Los Ángeles, ¿no? Que solo se puede recorrer en coche, ¿no? Sí, estamos en un momento de cambio. Sí, estamos en un momento de cambio. Otras cosas sucederán en otro libro. Bueno, y ya otro pequeño, no sé cómo andamos de tiempo, pero bueno, otro pequeño. Hay un artículo de los que hay aquí. Me falta por el tema de la teatralización, que me interesa mucho. Vale, pues después. Sí. Primero, tengo uno aquí que me interesa, además, como decía aquí el amigo Anxio Cavada, yo como pintor o ex-pintor, bueno, yo creo que uno cuando es pintor es como no lo deja de ser nunca. Me interesa, me gustó muchísimo el artículo, el de Balzac y la obra
Maestra la obra maestra desconocida, ¿no? Bueno, para los que se puede hacer un pequeño resumen, es un pintor ya mayor, ¿no? Como tú. Más o menos como yo, que pasa muchos años intentando hacer su obra maestra, la que recogería la síntesis de su trabajo. Cuando por fin lo muestra, es un amasijo de colores, donde solo queda un pie por allí, solo al final se divisa un pie, creo que femenino, pie femenino, y lo demás es todo un amasijo de pastas y colores. Bueno, el artículo es precioso, tú lo relacionas con ese pie que aparece en Manteña como resto de una civilización ya en declive perdida y tal, y ese pie pues sería el resto de la pintura perdida, la civilización, una civilización también terminada. Me interesa mucho porque, bueno, cada vez que en la novela de Balzac y en tu texto se hace referencia a esa pintura desgraciada, ¿no?, desafortunada de ese señor, se está hablando de toda la pintura contemporánea que se hizo después, desde Pollock a cualquier... Incluso antes, ¿no? Sí, incluso post-impresionismo, a partir de ahí todo eso, ¿no? Y me interesa mucho también por digamos que ese resultado de ese amasijo de pinturas nace de un exceso de atención, ¿no?, de una intención por parte de ese artista de no dejar nada fuera del cuadro. Como no quiere dejar nada fuera del cuadro, añade detalle sobre detalle, matiz sobre matiz, y como eso tiene que aplastarlo en la superficie bidimensional del cuadro, pues es un amasijo de colores, ¿no? Pero bueno, no sé si eso nos sirve para que tú nos digas alguna cosa. Yo digo que a mí fue uno de los, como quizá por mi alma de pintor, fue uno de los artículos que más me... Sí, de hecho yo lo coloqué casi en el centro del libro porque creo que es, sin decirlo explícitamente, me parece que está el meollo del libro, está en ese ensayo. A mí es un texto que me gustó siempre. Esta historia, este vaticinio de la abstracción. Sí, totalmente. Cada vez que describe, cada vez que alguien ve aquello y dice, no, pues esto es una pura niebla, informe, dice usted, es que está hablando de cualquier posimpresionista para adelante. Sí, parece que está adelantándose como 70 años, ¿no? Porque la primera versión que hace Balzac de este texto es de 1853, ¿no? Luego hace una segunda versión algo posterior. Pero situémonos en 1853, ¿no? Y lo que nos está contando Balzac es el nacimiento de la abstracción, y además el nacimiento de la abstracción no en un formato pequeño, no en una versión doméstica, sino a lo grande, es decir, en Frauenhofer, al que habría que sacarle partido, si queremos etimológico, a esta denominación, ¿no?, pseudo-germánica, ¿no?, un ser frenético, si queremos. Frauenhofer dedica 15 años, nada menos, de su vida, ya de su vida madura, a pergeñar esta obra que él considera que es la obra maestra y que va a cambiar los estilemas de su tiempo. Es decir, que va a producir un antes y un después. Un poco, Frauenhofer es estrictamente contemporáneo de Nietzsche, ¿no? Tiene la misma ambición y el mismo ego. Estas aclaraciones así cronológicas son fascinantes. Claro. ¿No? Es un ser personas nichano, que tú habías colocado en dos mundos totalmente distantes, resulta que están en el mismo plano temporal. Y, bueno, se dedica en cuerpo y alma. Además, como dice el propio narrador, Frauenhofer no es en absoluto tonto y es un pintor muy formado. El problema que tiene Frauenhofer, lo ha dicho Ángel, es que yo utilizo un texto de Baudelaire precisamente sobre el arte como mnemotecnia muy bonito. Baudelaire conocía a Balzac, que había leído en donde Baudelaire cuenta que los problemas que tienen los pintores es por no hacer caso a su memoria y por estar demasiado dependientes del modelo. Y por decir así, la llamada de atención del modelo que está pidiendo continuamente reproducirse en la tela exige al pintor una demora en los detalles que hace que se pierda el sentido del cuadro. Esto es lo que realmente cuenta también Balzac en el libro, ¿no? Es decir, el cuadro se convierte en un inmenso batiburrillo, es como si viésemos un Pollock de 1853, con un pequeño pie. Si tú dices la expresión exceso de presencia. Claro, es un exceso Lo que yo dije, exceso de atención, tú dices exceso de presencia. Es un exceso de presencia. Y de hecho, Balzac juega mucho en el texto con la idea del sacrificio, porque el texto está lleno de referencias sexuales, por cierto, que la modelo es una mujer,
y la modelo es la novia de uno de los dos discípulos de Freyhofer, que también asisten, no día tras día, pero asisten de cuando en cuando al taller para ver cómo va evolucionando la gran obra maestra, ¿no? Balzac, por cierto, tiene un punto de maldad cuando dice la obra maestra desconocida. Sí, porque desconocida no es, desde luego, porque están todos mirándola. Pero es evidente que no triunfó, es decir, que este cambio nietzscheano de era no se produjo, ¿no? Sin embargo, claro, después no pasaron ni 20 años y un pintor como Cézanne, por cierto, un pintor muy leído como Cézanne, se ve inmediatamente reflejado en el texto de Balzac. Y dice, él le cuenta a Solá, por cierto, que era muy amigo, le dice, yo soy Freyhofer. Dice así, literalmente. Y de Cézanne en adelante, es decir, Picasso estaba obsesionado también con este texto e incluso alquiló el estudio en París en la misma casa en la que supuestamente tenía el estudio Freyhofer, que era la calle de los Agustinos. Y lo hizo a propósito. La ficción se apodera de nosotros. Y tiene una serie de grabados muy bonita a partir de Freyhofer, precisamente, ¿no? Que se expuso, por cierto, en Vitoria, que el Centro de Arte Contemporáneo no hace. Ahora ya cuando digo 10 años a mí no me parece nada, pero seguro que a algunos les parece muchísimo, ¿no? Y, en fin, por decir así, Freyhofer inaugura para nosotros una dinastía de grandes frenéticos, donde estaría, por ejemplo, un autor que no está aquí, pero que siempre me ha interesado mucho, que es el autor de Inferno, el sueco, ¿se llama? El cineasta. No, el pintor y escritor, Strindberg, August Strindberg, ¿no? Que es un personaje muy de la onda frenética de Freyhofer y, por cierto, un escritor, pintor también interesantísimo, porque los cuadros de Strindberg son literalmente los que hubiese pintado Freyhofer, es decir, grandes abstracciones verdaderamente monumentales, ¿no? Sin pie. Sin pie ya, sin piedad y sin pie. Ahí también Strindberg es interesantísimo, porque no solo es un escritor maravilloso, ¿no? y por cierto, un neurótico obsesivo verdaderamente peligroso, sino que era un pintor extraordinario y un fotógrafo también muy interesante, ¿no? Hacía fotografías del cielo nocturno y bueno, impresiones fotográficas en los balcones nevados de su casa, donde dejaba que se depositasen, se impregnasen las huellas de la nieve y de los cristales del cielo helado, etc. Una serie de procesos antes del inicio del siglo XX, verdaderamente fascinantes, que en España conocemos muy poco. Hubo una exposición en el IBAN, que seguro te acordarás tú, hace 25 años aproximadamente, éramos jóvenes. Éramos pequeños. Y yo creo que esto toca un poco una idea que está detrás del libro, que si te parece, cuento, que es un poco... Yo siempre quise investigar, decías al principio que están tocados tangencialmente algunos de ellos, ¿no? Claro, hay que tener un poco de osadía para tratar de hablar, para tratar de decir algo nuevo de Rilke, de Baudelaire, de Mallarmé, de Poe o de Kafka, ¿no? Es decir, y además de todos ellos, en un solo libro, ¿no? Sobre ellos se ha escrito, necesitaríamos 80 vidas. Y imaginaos lo que significa hablar sobre ellos. Entonces, yo siempre he pensado, y esta es una idea que me dio Georg Steiner, el teórico de la literatura, el crítico. Steiner tiene un libro editado en Siruela que se llama Extraterritorial. Es nuestro Steiner, ¿no? Sí, Steiner. No para entendernos. No el esotérico, sino el teórico de la literatura, Steiner. En este libro, que se titula Extraterritorial, Steiner habla de una serie de autores que dejan su lengua nativa para escribir en otra lengua, ¿no? Y pone el ejemplo de Nabokov y luego estudia con más amplitud el caso de Beckett, ¿no? Claro, Beckett es irlandés, de lengua inglesa, y sin embargo su obra fundamental está escrita en francés, con bastante esfuerzo, por cierto, por parte de Beckett. Y Steiner justifica todo esto diciendo que, claro, es normal en el universo beckettiano el pasarse a una lengua en la que estás molesto, porque eso favorece un poco toda esta disrupción en la que nos quiere meter Beckett, ¿no? El caso es que me interesó mucho esta idea de alguien que escribe en una lengua que no es la suya, ¿no? Porque eso te coloca en un lugar, te coloca en una identidad fingida, o te obliga a situarte desde un
Sí, te desautomatiza también muchos registros. El lugar de tu enunciación no es el natural, ¿no? Y esto produce un autodistanciamiento fascinante y absolutamente moderno, por cierto, que es el que, uno, te permite decir cosas que ya no puedes decir en la lengua nativa, ¿no? Estoy pensando ya no en aplicarlo a un escritor, sino en aplicarlo a alguien que se vuelve extraterritorial con respecto a su práctica artística. Por ejemplo, Víctor Hugo es conocido como escritor y, sin embargo, a mí me interesa analizar a Víctor Hugo como dibujante. Extraordinario dibujante, como hemos hablado antes. Y vamos o el mismo caso de Kafka, al que analizo como dibujante y no como escritor. O el mismo caso de Baudelaire, que me interesa destacar los dibujos que hace Baudelaire. O el mismo caso de Lewis Carroll, donde hago un análisis de Lewis Carroll como fotógrafo y no como escritor, aunque luego evidentemente ahí no se puede evitar. No se puede evitar. Pero ¿qué supone esto? Yo siempre quise hacer un libro que se iba a llamar algo así como Prácticas extraterritoriales en el arte, que es el que nunca llegué a hacer, pero que alimenta muchos otros libros. Por aquí hay hilos de ese libro. Sí. Por ejemplo, tengo un libro sobre Pasolini, que empecé también haciendo un análisis de Pasolini como dibujante y como crítico de arte. Fue en su juventud un muy buen crítico de arte y bastante buen dibujante. Bueno, y entonces esto me llevó a interesarme en este tipo de prácticas. ¿Por qué? Un poco por lo que dice Ángel. Primero, porque le permite a los artistas escapar de su raíz, de lo que ya es previsible, de lo que el público incluso le pide, ¿no? Porque son prácticas, por decir así, de domingo, por su parte, ¿no? Y eso les permite entrar en un territorio en donde no tienen que responder a las demandas habituales que el público ya les pide. Dos, es un territorio en donde ellos no se sienten tan seguros como se sienten en el territorio para ellos mucho más conocido y, por lo tanto, nos enseñan mucho más de lo que posiblemente querrían enseñar o de lo que pueden esconder en las prácticas que ya dominan. Es un territorio mucho más feraz y mucho más feroz también para el artista cuando salta de su práctica habitual a la práctica extraterritorial, ¿no? Y en ese sentido, tal vez podríamos encontrar una suerte de inconsciente revelándose en las prácticas extraterritoriales. Yo recuerdo, cuando hablamos de esto, siempre Miles Davis diciendo que quería aprender a tocar el violín, porque claro, estaba ya la corneta, ya se la cogía de cualquier manera. Y efectivamente, esta hipótesis, este punto de partida, me resultó absolutamente rico, porque sí que puedes ver un poco, ves la caja negra de los autores de una manera mucho más explícita de lo que la puedes ver en las labores que dominan mucho más y que tienen mucho más alicatadas. Y eso es un poco lo que conduce a buena parte de los textos de este libro, ¿no? Por ejemplo, el análisis que hago de Rilke es como las muñecas, como aficionado a las muñecas, ¿no? Bueno, muñecas fascinantes, las muñecas no las conocía. Sí, muñecas muy extrañas. No las conocía, pero las muñecas muy extrañas. Entre frágiles, como es el propio Rilke, y al tiempo un punto casi siniestro, morboso, yo creo que siniestro, ¿no? El siniestro en el estricto sentido freudiano de la palabra. Tal vez siniestro. Por ahí, sí. Lo curioso es que yo creo que es más siniestro para nuestra mirada que para la de los años 20, bueno, de los 15-20 de su tiempo, porque no encontré ninguna referencia que tenga esa lectura que nosotros hacemos, que a nosotros nos parece tan evidente sobre esas muñecas, ¿no? Pasa un poco lo mismo con Lewis Carroll, ¿no? En el texto lo digo, no me interesa gran cosa elaborar un poco toda esta historia de la fascinación por las niñas de Carroll, etcétera, porque en su época no se vio así tampoco, ¿no? Es decir, en realidad, más bien era todo lo contrario. La idea de la inocencia, de la pureza absoluta, se concentraba en la infancia y en muchas casas victorianas había cuadros de niños desnudos en los salones como precisamente como una muestra del afán de pureza, del anhelo de inocencia que la infancia para ellos representaba. Bueno, yo creo que ahora, dentro de poco abrimos aquí turno por si alguien quiere comentar algo. Hay otro pasaje, otro texto aquí que yo creo que es también fundamental, tanto para el libro como para la modernidad, que es el caso de Poe, ¿no? De Poe como, digamos que padre, sin querer casi, de la poesía contemporánea, ¿no? ¿Tú crees que no lo quería? No lo sé. Vamos a ver, Poe escribe la filosofía de la composición, ¿no? Que se supone que es un análisis de su poema del Cuervo. Poe es un
una persona que yo creo que se ha leído muy poco su poesía, ¿no? O sea, no tiene... Desde luego yo la he leído muy poco, salvo el Nevermore, Nevermore del Cuervo, y que sin embargo, pese a tener una poesía que, bueno, yo no voy a valorarla ahora, pero que no ha sido referente de la modernidad, sí que el texto, ese texto en el que él analiza su poema, significa y nos introduce de repente en el cambio de registro, ¿no? Ya no es una exaltación inspirada, sino que hay un análisis de los medios, lo que un poco, como todos los hilos se mezclan. La matemática poética. Sí, ¿no? la matemática, por cierto, lo traigo aquí, la matemática poética, por si iba a leer otro trozo ahí, pero no lo voy a leer ahora. Quiero decir que el hilo del análisis, el signo mirándose a sí mismo y todas estas cosas, pero sucede una cosa curiosa, que llega un momento, bueno, Mallarmé lo lee en francés, evidentemente traducido por, yo creo que ya por Baudelaire también. Sí, él también lo tradujo de todas maneras. Y se convierte a través de Mallarmé en la Biblia de la modernidad poesía hasta ayer mismo, con los poetas de Language y con todas las variaciones de estas, digamos, poéticas del significante, ¿no? Que atienden a la materialidad de la palabra. Pero resulta que en alguna carta Poe confiesa que el texto está escrito a posteriori, o sea, que está escrito, que el poema es un poema, como todos los poemas, nacido... Es un fingidor. Exactamente. Es un fingidor. Y entonces hay una frase que yo anoté por ahí de la reacción de Mallarmé que dice: una revelación irritante, referido a la confesión de Poe de que ese supuesto planteamiento teórico está hecho a posteriori, como, bueno, cuando tú haces un cuadro... Como debe ser. Como tiene que ser. Y entonces, curiosamente, sobre este equívoco se construyen 100 años de poesía, ¿no? Sobre este equívoco, porque todo el mundo enseguida se supo que había sido escrito a posteriori, eso no le quitó el valor a la reflexión, que lo sigue teniendo, pero un poco sobre este juego de equívocos se construye, digamos, la poesía contemporánea. No sé si puedes añadir algo por ahí. Hay varias cosas, ¿no? Pessoa tradujo ese texto, El Cuervo, en una traducción muy hermosa, manteniendo la rima. Yo creo que hay que valorarla en su justa medida, ¿no? Porque... Nunca más, nunca más, nunca más. Sí, sí. Bueno, está en la red, porque como sabéis, Pessoa es también, de cierto modo, extraterritorial, su lengua nativa era el inglés, él era de lengua inglesa, realmente, y vivió en Sudáfrica la parte de su segunda infancia y adolescencia hasta los 18 años, que vuelve a Lisboa, se marcha con 6, 7 años a Sudáfrica, a Durban. Bueno, pero Pessoa dijo algo que le acomoda muy bien a Poe, ¿no? El poeta es un fingidor, ¿no? Finge también que a veces parece que es verdad cuando miente. Sí, yo lo sabía en portugués. Finge tan verdadeiramente, o poeta un fingidor. Yo lo sabía en portugués. El caso es que si miramos en la biografía de Poe, vemos que él asume de una manera voluntaria esta actitud fingida. Eso forma parte un poco de todo el universo de signos de Poe. Y de hecho él es inventor como periodista del hoax, es decir, de las piezas periodísticas falsas, lo que ahora llamamos un falso, un fakes o estas cosas. El primer hacedor de fakes periodísticos fue Poe, de manera consciente además, y alardeando sardónicamente de ser el autor de los hoax. De manera que tenemos, por un lado, todo este cuestionamiento de la autenticidad, todo este cuestionamiento de la transparencia de los signos que el sujeto enunciativo produce, todo este cuestionamiento de, bueno, pues del yo, de las bellas artes como un vehículo de expresión de un sujeto, etc. Ahí se produce la primera y fundamental, casi diríamos, entrada a saco en el castillo del yo, ¿no? Y luego tenemos que Poe no solo se conforma con esta bomba verdaderamente brutal de romper con la transitividad del signo como lugar de expresión del sujeto, sino que, no contento con eso, también plantea el segundo gran aspecto moderno, que es ese espejo en el que los signos se ven a sí mismos, que es lo moderno, ¿no? Poner un espejo ya no delante de la realidad a la manera de Stendhal, ¿no?
sino ponerle un espejo al texto mismo o a la obra misma, para que veamos de dónde nace, cuál es su origen, etcétera, que decíamos al principio. ¿Cuáles son sus mecanismos Claro, y sus pues registros? ese espejo es un espejo negro, en realidad, para Poe. Es decir, cuando Poe nos cuenta que esta obsesión metaartística, esta procura de las esencias o del origen de la obra de arte, cuando nos la enseña, siempre conduce a la muerte, siempre conduce al sacrificio, fundamentalmente de la amada, que simboliza justamente el lugar al que se aspira. Es decir, la amada es una transformación metafórica de esa voluntad de alcanzar la esencia, de alcanzar los orígenes, ¿no? Hay un relato que yo comento, que es el retrato oval, ¿no? Que es la historia de un pintor, un poco un Frauenhofer, que está pintando a su amada, que la utiliza como modelo, y mientras la pinta, la mujer va muriendo, va perdiendo la salud, y en el momento que termina el cuadro muere. Es decir, la efectuación del signo produce la muerte del referente amado. Esto es Poe. Y este es el segundo gran aspecto extraordinario de Poe, ¿no? Tenemos por un lado el cuestionamiento del yo, y por otro lado el cuestionamiento de la transitividad del signo. Es decir, el signo no solo es problemáticamente transitivo, sino que es un efecto de negación de la supuesta realidad que representa. Esto que luego Mallarmé de una manera extraordinaria dice: cuando yo digo un ramo de rosas, lo primero que desaparece son las rosas. De manera extraordinaria. Bien, todo esto es Poe. Y esto es lo que yo creo que ve tanto Baudelaire como Mallarmé, como Pessoa, como el propio Rilke, que realmente siguen esa misma estela, ¿no? De cuestionamiento del yo y correlativamente cuestionamiento de los signos, ¿no? Y esto es característicamente moderno. Yo creo que esto es uno de tal vez esos dos, o esos Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Sí, que de él no hablamos, pero también, sí, también ocupa un lugar en el libro, un lugar importante en el libro. En Hitchcock hay una obsesión muy poeana, ¿no? Muy de Poe, por la amada muerta, ¿no? Incluso por amar a la amada en tanto que muere. Esos Vértigo, por ejemplo, ¿no? La obra de Hitchcock. Y yo creo que hay una huella de Poe muy clara en la cosmovisión de Hitchcock. Bien, esos dos grandes... Perdona, ahí, en esto que hablas ahora de Hitchcock y de Poe, esa pulsión de muerte, estaban en el libro, bueno, está muy bien reflejado en el libro en Psicosis, ¿no? Cuando el remolino de agua que es dentro del váter, que es la primera vez en la historia del cine que aparece, se filma un váter, que aparece un váter, que la casa productora le había dicho, bueno, vale, que aparezca un váter, pero que no se oiga la cisterna. Él dice que sí, pero luego resulta que no. Se oye la cisterna que se lleva el papel, que como tú muy bien expresas, rima con el agua que se lleva la sangre en la ducha, y con el barro que se lleva el coche al final, esa pulsión, aparte el barro con ese toque telúrico, sí, esa alegoría telúrica que tiene de pudrición y de tal. No, quiero decir que, bueno, que está lleno de detalles que podéis... Sí, esto la gente de la Nouvelle Vague ya lo había visto. No digo que la rima, sino la espiral como elemento metafórico de la cosmovisión hitchcockiana, ¿no? Hay unos textos ahí de Claude Chabrol y de algún otro más de la Nouvelle Vague muy interesantes sobre el fundamento espiraloide de Hitchcock. Pero en Hitchcock yo creo que esos dos baluartes están clarísimos. Y si pensamos un poco cuál es la trama, el plot característico de Hitchcock, es heredero de Poe. Es decir, es una investigación de carácter urbano que tiene ribetes metafísicos, porque la cuestión de Hitchcock es la soledad del individuo en la metrópolis. Es decir, el individuo, yo analizo con bastante pormenor mi película favorita de Hitchcock, que es Con la muerte en los talones, título, por cierto, extraordinario, que le pusieron en España, que en realidad el título realmente en inglés era North by Northwest, es decir, al norte por el noroeste, que remite a un fragmento del Hamlet de Shakespeare. Esto también es muy Poe, hay una especie de imaginación, es decir, de inducción de lo teatral por la vida, es decir, de nuevo, la representación se come a la vida, ¿no? Es que en este caso mucho eso, porque claro, el verso de
De Shakespeare dice, solo soy loco al noroeste, ¿no? Con el viento del noroeste. Cuando sopla el viento del noroeste. Es precioso eso, que luego se ha llevado allí. Bueno, el título en español tampoco está nada mal, porque cuando No, el título es magnífico, aunque da demasiadas pistas. Igual. Lo interesante es que la película nos plantea de nuevo un yo falso. Es decir, tenemos a un sujeto, el pobre Cary Grant, que recordaréis que es el protagonista, que es un diseñador gráfico, por cierto. Sí, publicista, en Nueva York, sí, es un publicista. Y tiene la mala pata de que los servicios de inteligencia norteamericanos le han puesto su nombre, sin saberlo, claro, es un nombre bastante vulgar, a un supuesto agente del espionaje norteamericano, ¿no? Y entonces es un agente muy importante, se crearon toda una identidad falsa al que persigue para matarlo el contraespionaje. Y entonces al pobre publicista le meten en esa espiral, realmente. ¿No? Esa es la historia. También, interesante también ahí, bueno, y con esto ya yo creo que ya lo vamos a ir dejando para que pueda alguien decir algo. Esto, si te parece, terminamos con Pessoa. Sí, digo, pero acabamos La idea ahora del teatro. con esto, que en los títulos de crédito de Saul Bass, ¿no? De North by Northwest, con esos edificios, esa trama urbana, con esas diagonales, es decir, ahí está de nuevo y volvemos otra vez a la trama urbana, la red, porque es una rejilla de ventanas del edificio de la ONU. Bueno, que otra vez estamos dando vueltas y reincidiendo en un montón de hilos de esos que yo decía que se tienden de un texto a otro. Pues acabamos con Pessoa. Sí, tiene gracia porque decíamos que el pobre publicista, en cierta manera, es víctima de Shakespeare, ¿no? Sí. Es víctima de un fragmento de Shakespeare, hombre, ¿no? De North by Northwest, que por cierto habla de que, yo lo digo en un libro, que se puede confundir muy fácilmente, si no te funciona bien la cabeza, se puede confundir muy fácilmente un martillo con una cigüeña, porque en el inglés de Shakespeare son términos muy cercanos fonéticamente. Y esta confusión es lo mismo que confundir a un pájaro con un avión, que es lo que sucede en North by Northwest, ¿no? Este avión de fumigación que se convierte en un verdadero avión de la muerte. Y bueno, a lo que íbamos. El pobre Cary Grant es víctima de Shakespeare y Pessoa es también yo diría que un fascinado discípulo de Shakespeare, porque cuento en el libro que la forma en que él se declara a Ofelia, a la única novia que tuvo, a la que por cierto no le hizo más que problemas en su vida, bueno, pues la forma en que se declara el bueno de Pessoa es recitándole el monólogo de Hamlet a Ofelia. Ya debería haber sospechado Ofelia que la cosa no pintaba bien, cuando alguien se le declara monologando a la manera de Hamlet, ¿no? Terminamos y dejamos abierto para quien quiera preguntar. Venga, gracias por aguantarnos. No hemos hablado nada de Kleist, que es un personaje que a mí me fascina. También, por cierto, ahora que es que me acordé, porque al pobre Kleist lo acusaban de ser espía. Venga, espera, vamos a hablar por ahí. No, Ala, gracias, felicidades por el libro, por esta conversa tan amena. E falando de fragmentación, e como muller, boto en falta que non haya ninguna pensadora, ningún artista. Che pregunto, se vas a facer un libro que se chame Pintoras, si non as encontraches, que me contes un poquinho, ¿no? Sí. Yo es que no pienso si salen hombres por completo, realmente me di cuenta después, ¿no? En mis criterios no está hacer la equitativa distribución de hombres y mujeres, géneros binarios y tal, es decir, las cuestiones de la Agenda 2030 no van con mi forma de pensamiento, ¿no? Y en ese sentido nunca tuve en cuenta si había más o menos mujeres, cuestiones de ese tipo. De hecho, he escrito mucho sobre mujeres. No, me refiro a si hai algunha no libro, porque eu non coñezo o libro na súa totalidade, e porque me extraña que non hai absolutamente ninguna, non? O sea, levades unha hora falando, encantada, me gustou muitísimo o que dixestes, pero voto en falta
pois algún referente femenino. Hombre, posiblemente nesa época, quer decir, a muller estaba moito máis aplastada que hoxe non había, non sei se por que clase de, o sea, que artistas mulleres de finales do século XIX se podían buscar, que encontraran... Podría haber alguno, lo que pasa es que no entraría claramente en el paradigma en el que yo trabajo. Por ejemplo, una poeta extraordinaria, de lo mejor que considero yo de los últimos 300, 400 años, es Emily Dickinson. Pero Emily Dickinson no forma parte de toda esta trama urbana, por ejemplo, no forma parte de toda esta cosmovisión fantasmagórica. ¿No? Emily Dickinson es una persona absolutamente aislada, es una persona que trabaja en la soledad más radical, es una persona que ni siquiera tiene contactos públicos, sino contactos epistolares, muy pocos, por cierto. Entonces, forma parte de un mundo muy cerrado, no entra dentro de los paradigmas. Destacar. Luego también tiene razón, de cierta manera, Ángel, en el sentido de que la reivindicación de la mujer y la puesta en valor de la mujer como una creadora al mismo nivel que los hombres no se produce en este momento todavía. Hay que esperar tal vez a los años 20 del siglo pasado, es decir, con la generación de las escritoras inglesas, ¿no? de Virginia Woolf. Y sin embargo Virginia Woolf funciona todavía como un faro, mejor dicho, de lo que se va a producir después. Es decir, Virginia Woolf es mucho más reconocida ahora, 100 años después, de lo que es realmente su figura en vida. Quiero decir que no son figuras que tampoco encajen perfectamente dentro de lo que yo quiero, o que yo quería estudiar en el libro. Por otro lado, bueno, tengo ensayos sobre pensadoras como María Zambrano, por ejemplo, que me parecen absolutamente nodulares, ¿sabes? Pero eso es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver con lo que este libro trata. O, si queremos ir a escritores, yo creo que uno de los mejores escritores del siglo XX, tal vez la mejor escritora para mí del siglo XX, y desde luego entre los grandes escritores sin sexo del siglo XX, es la escritora brasileira. Clarice Lispector. Clarice Lispector, sobre la cual he escrito un ensayo de 50 páginas, por ejemplo. No tiene nada que ver con cuestiones de hombres o mujeres, sino con cuestiones de criterios y estilos. Non vou entrar en polémica, non é eso. O discurso tan tremendamente adolescente que as mulleres que se mencionaron, por los jefes de Madame Bovary, pero o personaxe de Flaubert, non sei, excesivamente masculinizadas, que apareceu para o século XXI. Es que no es un libro del siglo XXI, es un libro que analiza desde Kleist, desde 1810 a 1950. El último artista es Giacometti. Por cierto, no hablamos de Giacometti tampoco. Son otros raíles de investigación. Bueno, ¿algo más? Nada, ímonos pois. Gracias.